Muy buenas, continuamos con nuestro tutorial y en esta ocasión nos vamos a construir un objeto que va a ser muy útil, sobre todo cuando el juego esté muy avanzado. Y el objeto se llama Hierarchy, jerarquía en español. Nuestro objeto, en nuestra clase, Hierarchy se va a encargar, o lo vamos a utilizar para poder ir almacenando en una jerarquía, para ir almacenando todos los objetos que nosotros vayamos creando para luego poder encontrarlos de una forma muy rápida. Y como siempre os digo, funcionando, que es como se demuestran las cosas y como mejor sabéis lo que yo quiero decir. Entonces, como siempre, hierarchy.js, nos venimos a nuestro index, lo agregamos, hierarchy, jerarquía, salvamos, vemos que no, como siempre, que no tenemos errores. Perdón. Bueno, pues vamos a implementarlo. Este objeto realmente es muy pequeño, pero tiene lo mismo de pequeño que de potente. Hierarchy. Tiene lo mismo de potente que de pequeño. Como siempre, nuestro constructor. Vamos a venirnos a, por ejemplo, a Regibody, que lo tenemos del vídeo anterior, para copiar nuestro tricatch. Nuestro tricatch. No sé qué estoy haciendo. Ahí. Vale. Nos venimos al final. Copiamos la línea completa para cerrar nuestro tricatch y poder tener nuestro error en caso de que devolvamos error. Vamos a marcarle un parámetro de entrada a nuestro hierarchy para ponerle nombre. Bien, nuestro hierarchy, como casi todos los objetos que vamos creando, que le vamos aplicando el transform con su parent, con su objeto parent, en este caso no lo va a llevar. En este caso lo único que vamos a tener es nuestro ID, un identificador para el objeto. ID es igual a ID. Todo tiene que llevar identificadores. Vamos a ponerle un nombre que cuando le iniciemos va a ser el mismo que el líder. Y vamos a ponerle un tag que se va a iniciar vacío. Vale, y como siempre, nuestro typedef, para saber que este objeto es del tipo hierarchy. Le vamos a añadir una última propiedad, que es una colección, un array, un arreglo, como lo queráis llamar, que se llama hierarchy, igual que la clase, ¿vale? Este es el meollo. Aquí vamos a guardar, vamos a almacenar referencias de un montón de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, copio y pego y lo explico, que ya sabéis que así vamos rápido. Vamos a crear dos funciones prototipo exclusivas de hierarchy, que son, lógicamente, la de añadir objeto y la de borrarlo, remove. Entonces tenemos nuestra colección. A la función add añadir le mando como parámetro un objeto, el que yo quiera añadir a la colección, vale. Entonces tenemos nuestro tricatch, error reset, vale, que tendría que ir con mayúscula. Error reset y un push, como siempre, para... A ver, vamos a copiar y pegar. Ya sabéis que push, vamos a simplificar el tricatch y le simplificamos. Muy bien. Igual que esto lo podemos subir aquí y simplificamos el mismo código pero con menos líneas. Esto no tiene misterio. A la colección hierarchy, con push añadimos a la colección el objeto que traíamos aquí. Es muy importante, por eso esto es muy potente, es muy importante saber que el objeto que vamos a copiar aquí, que viene de aquí, no es una copia del objeto que pongamos. O sea, no va a copiar
el objeto al push y vamos a tener el objeto que pongamos cuando llamemos a esta función, no vamos a tener dos objetos diferentes, sino que el objeto que nosotros pongamos en la función va a ser se va a almacenar una referencia. Entonces, cuando nosotros localicemos este objeto, vamos a poder manipularlo porque es una referencia, no es una copia. Eso lo vamos a ver ahora, vais a ver cómo funciona de lujo. Tenemos el remove para poder eliminar los objetos. Al remove lo único que hay que decirle a la colección es el ID por el que queremos borrar, ¿vale? Por eso es muy importante siempre tener el ID de cada objeto independiente y exclusivo. Utilizamos un for para recorrer toda la jerarquía, ¿vale? Y cuando coincida el ID, borramos. Con el splice, que ya os lo expliqué en su día, borramos un solo registro en este index de la matriz, borramos un solo registro y nos desplazas todo, restas en uno, porque en este caso solo borramos uno, y nos desplazas toda la pila para que no quede el hueco, ¿vale? Aquí esta función seguramente nos va a saltar más de una vez, porque si cuando estemos programando el juego y no hagamos bien esto, vamos a borrar un registro que no existe, vamos a poner un ID que no existe. Si ponemos un ID que no existe, no importa, porque simplemente no nos va a hacer nada. Si ponemos un ID que existe pero que no está o está fuera de la matriz, nos devuelve una i que está fuera de la matriz, nos va a devolver esta función, nos va a devolver un error interno. Y bueno, aquí lo que vamos a tener como parámetros para saber si hemos borrado o no el objeto, tenemos true y false de retorno. Si nos retorna false la función, es que no hemos borrado nada, porque no existía. O sea, el remove que estamos buscando en ID no existe, no hemos borrado nada. Y si la función nos devuelve true, nos devuelve verdadero, es que hemos borrado el elemento que le indicábamos aquí. Esta función la podríamos también ampliar para tener dos funciones de remove y poner remove by index. Aquí pondríamos el index y entonces el for vale, entonces aquí index. Bien, ¿qué peligro tendríamos aquí? Que si ponemos un index que no existe nos va a petar el código, por lo cual lo que sí podríamos hacer es una pequeña comprobación y decirle si index es menor de 0 o index es mayor que hierarchy.length else. Entonces esto lo ponemos aquí, retornamos true porque hemos borrado registro, retornamos false. Vale, lo explicamos. Si el index que pongamos es negativo, es decir, es menor de 0, un valor negativo no se puede poner en un array porque no existen. Los arrays van de 0 hacia arriba, de 1 en realidad. Pero como el index en un array, el 0 es el primer elemento, 0 si nos lo permite. Entonces, si index es menor de 0, false. O retorna false, no hagas nada. Y te retorna false para que sepa que no he borrado nada. O si index es mayor que la longitud, menos 1. Si index es mayor que la longitud menos 1, es decir, si index es mayor que el número de elementos que tiene la matriz, tampoco puedo borrar, retorno false. Podrías depurar esto más y poner 2if. Si es menor de esto, devuelvo, por ejemplo, devuelves 1,
Si es este el que se cumple, devuelves 2 y si borras, devuelves 0, por ejemplo, devuelves 3 valores. No creo que sea necesario. De hecho, no creo ni que muchas veces la utilices, pero nosotros lo dejamos preparado. Si lo dejamos aquí preparado. Si es menos de 0 o mayor que la matriz, no hagas nada. Y me devuelve el false para saberlo. Y ya está. Ya tenemos dos funciones. Salvamos para ir comprobando que no tenemos errores. Y ahora vamos a hacer una serie de funciones muy facilitas y a la vez muy potentes. Una serie de funciones prototipo, ya sabéis, exclusivas de la librería. Vale, copio y pego, lo voy a hacer grande. Bien, aquí voy a hacer una función que se llama Find by ID, es decir, búscame por ID. Búscame, igual que hemos hecho para borrar, pero en esta ocasión es búscame por ID. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es el try-catch y la línea. Vale, como lo estoy copiando de... Ya sabéis que lo voy copiando las cosas de otro proyecto que tenía. Y hay que ir cambiando algunas cositas que están adaptadas a la librería. Bien, jerarquía. Misma filosofía con diferentes resultados. Es decir, esto es null. Vamos a recorrer el array. Si yo recorriendo la DAI voy buscando por el ID de la jerarquía, es igual a ID. Vale. Punto transform. Porque acordaros que nosotros en nuestro proyecto todos los objetos tienen un transform. Y si hemos hecho alguno que no tiene transform, lo que vamos a hacer es agregarlo. Porque así buscamos en la jerarquía, todos los objetos que agregamos tienen que tener un transform, que es donde tienen su ID, su tag y su nombre. Si es igual al ID que estamos buscando, es decir, si hemos encontrado el objeto, le retornamos, devolvemos el objeto. Y si no hemos encontrado nada, retornamos nulo. Vale, creo que está bastante comprensible. La misma función, exactamente la misma, solo que buscamos por nombre, por el name. Entonces, recorremos todo el array. Vamos a reestructurar esto. ¿Veis? Es muy poquito, no tiene casi líneas para lo muy potente que es esto. Lo vais a ver ahora. Entonces recorremos todo el array, buscamos el nombre del transform, lo comparamos con el que queremos buscar. ¿Qué encontramos? Retornamos el objeto. ¿Qué no encontramos? Lo retornamos nulo. Siguiente función. Pues vamos a buscar objetos por su tag. Find by tag. Vamos a reestructurar el try-catch para que sean todos iguales. Misma filosofía. Buscamos en el transform. El tag es igual a tag. Que encontramos el tag, retornamos. Hay que decir que esta función solo está devolviendo un objeto, ¿vale? Entonces, yo puedo tener varios objetos con un tag. Aquí lo que me va a devolver es el primer objeto. En cuanto encuentre el primer objeto con el tag, me va a devolver el primero siempre. Lo mismo sucede con el name y con el ID. Si tenemos, que no deberíamos, pero si tenemos un objeto con más de un ID, me va a devolver el primer ID que encuentre. Y el nombre, si tenemos, que aquí sí podríamos tener varios objetos sin problema con diferente nombre. Los que deben ser siempre exclusivos, los IDs. El nombre sí podríamos tener varios objetos con el mismo nombre, pero esta función es singular, no es plural. No nos devuelve una matriz, nos devuelve un solo objeto.
de la matriz. Igual que esta función nos devuelve solo el primer tag que encuentre. Por eso nosotros deberíamos, aparte entonces ahora de tener otra serie de funciones que lo que hagan es devolvernos una matriz de objetos, ¿vale? Entonces, estas funciones las llamamos find, ¿vale? Buscar. Pero también las podríamos llamar search. Entonces, vamos a hacer la función parecida. Lo primero, vamos a reestructurar esto bien. Vamos a llamarle a la función parecida, solo que en vez de find, que lo vamos a utilizar para devolvernos solo un objeto, el primero que encuentre, los vamos a llamar search. Y search nos va a devolver una colección, ¿vale? Entonces, nosotros le decimos, búscame todos los objetos que haya por ID. También lo podrían poner find all, en vez de search by tal, la podríamos llamar find all by day. Búscame todo por, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso me gusta más llamarlas diferentes. Vosotros podéis llamarlas como queráis. Misma filosofía, solo que creo un objeto array temporal, vacío, registro la clase y en este caso no retorno null ni retorno un solo objeto, sino que cada vez que encuentres en el transform, cada vez que encontremos el ID que estemos buscando, un objeto que tenga este ID, lo vamos añadiendo al array temporal que tenemos aquí, ¿vale? Os vuelvo a repetir, no estamos copiando objetos, ¿vale? De hecho es bastante difícil copiar objetos, solo estamos copiando las referencias. Realmente todo esto no está ocupando, aunque tú tengas el juego entero metido en el hierarchy, no estás ocupando casi memoria, porque no estamos copiando objetos ni copiando trozos de memoria, solo estamos copiando referencias a los objetos. Es decir, direcciones de memoria en el ordenador, nada, 16 bits, 32 bits por registro. Entonces, byte, no bit. Entonces, misma filosofía que vamos a aplicar con el nombre, o también llamado name. Vamos a reestructurar el try-catch. Pasamos a explicarlas, aunque bueno, ya la explicación que os voy a dar ya lo sabéis. Creamos un array temporal, recorremos el hierarchy, buscamos en el transform el nombre y si coincide el nombre con el objeto que estamos buscando, lo agregamos a la colección. Cuando terminemos de hacer el for, retornamos la colección. Si no hemos encontrado nada, la colección que nos va a devolver es un array de longitud 0, porque no ha encontrado objetos, pues nos devuelve un array de longitud 0. Esa misma filosofía de trabajo de la función la vamos a utilizar para buscar los tags. Vale, entonces vamos a recolocar nuestro try-catch. Bien, entonces misma filosofía, temporal, parámetro de entrada tag, array temporal, recorro el hierarchy. Si el tag del transform que estoy buscando coincide con el que busco, me lo agregas a la colección. Y luego cuando termines de recorrer toda la jerarquía, me devuelves el array. Vuelvo a repetir y así os lo aprendéis y se os queda. Vuelvo a repetirlo. Si no encuentra nada, nos devuelve un array con longitud 0. ¿Vale? Entonces, nos quedan ya solo dos funciones también muy potentes. Bueno, nos quedaría la misma función que estamos haciendo, pero en este caso vamos a buscar y nos va a devolver una colección
Vamos a coger nuestro TreeCatch, lo formateamos lo primerito. Vale, entonces lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que estas tres funciones, solo que le vamos a decir que búscanos por el typedef. Acordaros que hemos puesto un typedef a todos los objetos. Y el typedef no está en los transforms, estaba siempre en los constructores de cada clase. Porque de aquí todos los objetos que añadimos a la jerarquía son siempre objetos clase, ¿vale? Nunca objetos exclusivos de los que nosotros creamos, var, objeto igual, tal, no. Aquí es la jerarquía de nuestros objetos, de nuestras clases. Entonces, misma filosofía, array temporal, recorremos el hierarchy y me guardas en la colección todos los typedef que coincidan con el typedef que yo ponga aquí. Si no encuentras nada, pues me devuelves un array vacío. Muy bien, y ya solo nos quedaría de momento, porque el hierarchy lo vamos a hacer más grande, porque es una herramienta que vamos a usar muchísimo cuando estemos haciendo los juegos. Es esta herramienta, es esta función que va a ser muy potente, que la vamos a llamar paint. Igual que cualquier objeto nuestro que hemos dicho, cualquier objeto que tenga que presentar algo en pantalla siempre va a tener una función paint, ¿vale? Siempre que nuestra clase o nuestro objeto tenga que presentar algo en pantalla, va a tener su función paint, como imagen. El texto, por ejemplo, tiene también paint. Entonces, los gizmos, por ejemplo, veis, no son clases, no es una clase. Los gizmos no se pueden o no se deben añadir, porque esto no es un objeto como tal. O sea, no tiene sentido a un objeto único, que es este, que no está metido, no es una clase, es un objeto único. No tiene sentido buscarlo en el hierarchy porque es único. O sea, gizmos, punto, lo que sea, es único. No tiene sentido buscarlo en el hierarchy. El hierarchy es para cuando nosotros tengamos rigibodies, que por ejemplo, veis, aquí tiene su transform rigibody, el rigibody que tiene su transform. ¿Ves? Rigibody, por ejemplo, tiene su typedef, pero no tiene su propio transform. Entonces, por eso antes lo he dicho, porque me he acordado de que rigibody no tiene su propio transform. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es venirnos al rigibody y vamos a añadirle su propio transform para que tenga el nombre y el ID que le asignemos al rigibody, para que podamos buscar los rigibodies en el hierarchy. Vale, perdón. El parallaxy tiene transform, imagen tiene transform, los collideres tienen transform, imagen tiene transform, lógicamente. Vale, el test tiene transform, lógicamente. Y typedef, rigibody le hemos puesto. Vale, pues yo creo que solo nos faltaba ese, el transform aquí. Salvamos. Nos venimos a nuestra jerarquía y... Vale, pues hemos dicho que cuando yo tenga un objeto en la colección, le digo, pues mira, quiero que me mires si este tipo de objeto, si este objeto, si esto que es una función, ¿vale? Le estoy diciendo, mírame si este tipo es una función, ¿vale? Si tiene función. Esto se va a cumplir siempre que un objeto de la jerarquía tenga la función paint, como por ejemplo el test, que tiene la función paint, el image o imagen tiene función paint aquí para imprimir. Pues siempre que un objeto de la jerarquía contenga esta función, ¿vale? Siempre que un objeto de la jerarquía tenga esta función, ¿vale? La utilizas. Pues disparo. Estoy recorriendo la jerarquía. Oye, ¿tú tienes la función paint? Sí. Vale, pues imprime.
Otro. Tú tienes la función Paint. Es un Rigibody que no tiene Paint. Porque solo es para manejar las físicas. Pues el Rigibody no tiene Paint, ¿vale? Pues no imprimas, no hagas nada. Esto me va a dar false. No imprimas, si no tienes Paint, pues no te llamo. Siguiente objeto, ¿tienes Paint? Ay, yo sí tengo Paint para imprimir mi contenido. Ah, pues mira, imprímelo. Vale, salvamos. Comprobamos que aquí no tenemos errores. Y nos venimos al motor, vamos a hacer unas cuantas pruebas para ver que esto está funcionando de lujo. Y damos por concluido el vídeo. Este vídeo es cortito. Ahora, la herramienta es potente que no lo podéis ni imaginar. Vamos a hacernos hueco. No vamos ya a tardar nada en borrar todo esto, que yo creo que va a ser para el siguiente, que para el Animator, para hacer el objeto animador de animaciones, que se va a directamente a implementar y a unir al objeto imagen, que le tenemos que modificar el PI del objeto imagen. Vamos a limpiar todo esto y vamos a coger nuestros gráficos vamos a coger gráficos de Mario Bros, porque el primer juego que vamos a hacer es un mini Mario Bros, para que veáis cómo con esta herramienta que estamos haciendo, hacer un juego como el de Mario Bros es muy fácil y muy rápido. Entonces, lo primero que vamos a hacer, mi jerarquía es igual a nuevo hierarchy. Bueno, H1 mismo, para hacer pruebas. Muy bien, como esto es una clase, no es objeto único, sino que es un objeto de tipo clase. Es decir, puedo duplicar y hacer todos los objetos independientes que yo quiera del tipo clase. Vale, cuyo parámetro es su ID. Vale, pues voy a crear un hierarchy. Y esto lo voy a poner al principio del todo. Porque ahora... mi jerarquía. ¿Por qué lo pongo aquí arriba? Salvamos. Hemos creado el objeto sin que nos dé errores. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Cada vez que yo creo... Para que no se me olvide, cada vez que yo creo un objeto que yo quiero meterlo en la jerarquía porque quiero tenerlo controlado, pues le digo mi jerarquía punto add myText. Vale, entonces yo ya myText, mi texto, pertenece a la jerarquía. Mi antorcha, aquí da igual cuando lo agregues, ¿vale? Pero yo, por costumbre, siempre que creo una antorcha, siempre que creo un objeto, automáticamente lo agrego a la jerarquía. Siempre que agrego un objeto de mi librería, para poder utilizarlo. Podríamos irnos a las librerías y por ejemplo, imágenes, podríamos venirnos aquí a la jerarquía y decirle y ponerle una función como esta, por ejemplo, y decirle que lo vaya agregando automáticamente a la jerarquía, pero como no todo puedes querer que se meta en la jerarquía, pues no la vamos a petar o a llenar de cosas innecesarias. De todas maneras, una vez que te acostumbras, no cuesta ir metiendo en la jerarquía. No cuesta ir metiendo en la jerarquía. Mi jerarquía. Mi diálogo 2 lo quiero meter, sí. Vale, pues venga, para adentro. Diálogo 3 lo quiero meter. Sí, venga. Los parallax. Los 3 parallax. 1, 2, 3. Vale. Venga, pues este adentro. Este... No, estos son imágenes. Estas son las imágenes de los parallax. Los parallax son estos. A ver, hemos duplicado. Los parallax son estos.
Muy bien. Entonces, los parallax son estos. Y nos queda agregar los colíderes, que aquí tenemos 4 y 5 con el rigibody. Vale. Tenemos que meter 1, 2, 3. Tenemos esto y el rigibody 2. Vale, ya con esto lo salvamos. Efectivamente no nos ha dado ningún error. Entonces nosotros ya tenemos aquí log mi jerarquía. Nosotros ya tenemos la jerarquía llena, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí a la herramienta del programador, vemos que tenemos la 237, tenemos nuestro objeto jerarquía con nuestro hierarchy que tiene 16 elementos. Y si veis, tenemos el test, las imágenes, los colíderes, el rigibody, los 3 parallax, que cuando los hemos agregado estaban sin definir, con lo cual ya no podemos modificar la referencia. ¿Qué quiere decirse? A ver, estoy moviendo lo que no debo. Quiere decirse que aquí no debemos agregar el parallax, porque si esto ahora es un objeto vacío no tiene referencia, con lo cual aunque luego lo creamos y aunque luego ya creamos los parallax, ya no pueden estar referenciados en la base de datos porque era un objeto vacío. Nos tenemos que venir a donde realmente generamos los parallax, que era donde en el load. ¿Dónde estamos? En el run. La tenemos cerrada y no lo vemos aquí. En el load tenemos el run, en el run. Vale, aquí los parallax ya están creados. Nos podemos asegurar si nos venimos a la imagen cargado, ¿veis? Tenemos los parallax. Vale, pues voy a poner aquí el parallax mount, parallax floor, vale, y este lo subimos aquí. Y aquí ya se carga el parallax cuando ya está creado. Entonces ya aquí en la jerarquía los parallax ya existen. Efectivamente, aquí al final, ¿veis? Tenemos los 3 parallax que ya existen. Perfecto, pues ya tenemos funcionando nuestra jerarquía. ¿Cuáles son las cosas potentes que podemos tener con nuestra jerarquía? Por ejemplo, ¿y por qué no lo vamos a hacer que sea automático? Porque yo, por ejemplo, ahora lo que sí puedo hacer es quitar esto y voy a quitar todos los paint que tenemos al final. Entonces, si yo quito todo esto y lo guardamos, no nos imprime nada porque hemos quitado todos los paint de los objetos. ¿Veis? Ahora, yo puedo cogerle a la jerarquía, mi jerarquía punto, y acordaros que aquí teníamos una función que es paint, ¿vale? Que le va a decir a la jerarquía, le va a decir, todos los objetos que yo tengo, ¿tienes paint? Pues imprime, si no tienes paint no hagas nada. Vale, nos venimos al motor y a la jerarquía le decimos paint, y como por arte de magia, ¡pum!, nos ha impreso todo. ¿Cuál es la, entre comillas, putada? Pues que deberíamos de guardar en la jerarquía el mismo orden que queramos de impresión, claro, porque la jerarquía va a imprimir en el orden que tenga el array. Entonces, de momento, estos 3, los parallax no los quiero en esta jerarquía, a lo mejor los quiero en otra jerarquía, ¿sabes? Entonces, como en esta jerarquía no quiero los parallax, pues me vengo a donde se dan de alta los parallax y lo que hago es no agregarlos a la jerarquía. Entonces se va a imprimir por un lado los 3 parallax y luego ya
se imprime toda la jerarquía. Y también tenemos que quitar de la jerarquía las 3 imágenes de fondo, que las tenemos aquí. Los 3 imágenes del parallax, porque el parallax no es lo que imprime, el parallax lo que hace es mover las 3 imágenes como nosotros queremos, pero realmente las imágenes se imprimen aquí, entonces esto hay que quitarlo. Esto ya lo salvamos, ¿veis? Y entonces de aquí ya estamos viendo todo lo que tiene la jerarquía, que es todos los objetos, que funciona todo, se mueve todo, ¿veis? Acordaros que tenemos el puesto del vídeo anterior, hemos dejado como si fuera una nave espacial. Hemos quitado la gravedad y hemos asignado los movimientos con una frenada muy suave que hace que prácticamente sea infinito el movimiento. Bien, pues ya tenemos la jerarquía hecha. Podemos hacer unas pruebas para que veáis a lo que yo me refería con la potencia de la jerarquía. Si veis aquí, los objetos se están imprimiendo gracias a la jerarquía, todos con una sola línea. Una vez que agreguemos a la jerarquía todos los objetos que queramos imprimir, por ejemplo, o que queramos en pantalla, los imprimimos con una sola línea. Esto nos sirve para podemos hacer cuando hagamos el juego varias jerarquías. Podemos hacer una jerarquía para una pantalla. Entonces, ¿qué podemos ampliarle a la jerarquía? Se me ocurre ahora mismo. Pues aquí a la jerarquía le podemos agregar this enabled es igual a true. De acuerdo, entonces aquí le decimos que this.enabled return. Muy bien. Aquí le estamos diciendo si la jerarquía está deshabilitada, no imprimes nada. Esto lo salvamos. Aquí nos está imprimiendo los objetos porque está a true por defecto. Por defecto cuando creamos el objeto, por defecto está a true. Pero si yo me vengo al motor y aquí al final del todo, esto ya lo podemos quitar, aquí al final del todo, por ejemplo, yo pongo mi jerarquía enabled es igual a false. Es más, lo voy a hacer de otra manera. Aquí, si pulso la tecla down, si pulso la tecla hacia abajo, la jerarquía es true. Si la suelto, la jerarquía es false. Salvamos. Está a false porque la tecla está quitada, con lo cual no lo veo. Si le doy hacia abajo aparece. Si suelto la quito, ¿veis? No veo nada de lo que está en la jerarquía, lo imprimo porque está false. Y yo he puesto en el loop que cuando pulse la tecla de la flechita hacia abajo, la jerarquía imprima todo lo que tiene. ¿Veis? Entonces la jerarquía está imprimiendo porque tengo la tecla apretada. En cuanto la suelto, todo desaparece. Aprieto, suelto, ¿veis? ¿Veis? Esto lo que puedes hacer, por ejemplo, es una pantalla. Metes todos los objetos de la pantalla en una jerarquía y la jerarquía la quitas y la pones, la quitas y la pones. Más adelante, cuando ampliemos la librería, que no lo vamos a hacer ahora, perdona, a la jerarquía le vamos a implementar más funcionalidades. Le vamos a ampliar, por ejemplo, que mueva todos los transforms, la jerarquía, igual que usamos el Paint en la jerarquía, igual que usamos el Paint en la jerarquía, le vamos a decir que imprima, que mueva todos los objetos que estén en la jerarquía, que nos los muevan como nosotros queramos que se muevan. Bien, esto lo quitamos para que la jerarquía nos muestre los elementos, ¿vale? Entonces esto aquí movemos. Bien,
Vamos a hacer una cosa con la jerarquía. Yo cuando yo estoy haciendo un juego, por ejemplo, y esto lo reinicio. Cuando yo estoy haciendo un juego y empiezo a tener mucho código y muchos objetos y muchas variables, porque el juego, claro, entre los enemigos, el player, todo lo que hace el player, los gráficos, lo que se mueve, lo que no se mueve, las animaciones, los detalles, cada vez que hago algo, que sube, que baja, que desaparezca, que cuando un enemigo muere haga un efecto y desaparezca, que cuando yo pase por un sitio, las trampas, en fin, un mogollón de cosas. Claro, llega un momento en el que tienes 20.000 cosas y encontrar la variable como que había, cómo se llamaba esto y qué hago con esto y no sé qué y no sé cuántos. Pues con la jerarquía es tan fácil como, por ejemplo, elemento es igual y yo le digo mi jerarquía punto fin por ejemplo, por id, vale, le digo búscame de la jerarquía por id el dialog 3, por ejemplo. ¿Dónde lo habíamos puesto? Ya vamos a tener que empezar a limpiar código, vale. Entonces yo le digo búscame en la jerarquía el dialog 3. Esto lo salvamos y si observamos aquí, veis la 237, el log de la 237, aquí lo que tenemos es el objeto que nos lo ha encontrado, nos ha encontrado el dialog 3 y nos lo ha traído aquí. ¿Veis? Entonces yo este elemento ya lo puedo usar para hacer con él lo que yo quiera. Por ejemplo, cuando pulse el salto, elemento 3.transform.setPosition, nuevo point 0,0. Por ejemplo, cuando yo dé el salto, o bueno, que en este caso no es salto, es hacia arriba. Cuando yo pulse la tecla hacia arriba, el dialog 3 se va a ir a la posición 00. Bien, actualizamos. El dialog 3 es este. Pum. ¿Veis? Se ha colocado en la 00. ¿Por qué? Porque me está funcionando la variable, porque como son referencias, le he dicho al hierarchy, búscame el dialog 3, que no sé ni dónde lo tengo declarado, ni me voy a poner a buscarlo. Directamente le digo a la jerarquía, oye, dame la referencia de la 3. Me la da y yo la pongo en la 00. Como he dado para arriba y tengo este elemento funcionando hacia arriba, pues lo que ha hecho es irse hacia arriba y pararse con la colisión. Vale, entonces rebota por la frenada, porque como tiene una frenada muy chiquitita, rebota y sigue, rebota y sigue, rebota y sigue. Que eso también se puede implementar y evitar que rebote, si no quieres, o si quieres lo dejas como rebote. Vale, ya hemos visto la potencia. Podemos hacer también lo que podemos hacer, por ejemplo, es decir, en esta jerarquía, que es esta pantalla, yo quiero hacer algo con todas las imágenes, por ejemplo, para ponerles un efecto a las imágenes, para hacerle cualquier cosa. Entonces yo le digo a la jerarquía, le voy a decir búscame por los typedef imagen, y yo le digo búscame todos los elementos que tengas cuyo typedef sean las imágenes, ¿vale? Los text, por ejemplo, que teníamos en la jerarquía, tenemos puesto este text, no lo quiero ver, yo lo salvo y aquí en la 237 nuestro log nos ha devuelto 4 imágenes. ¿Veis? Las 4 imágenes que tenemos aquí, que es la antorcha y los 3 diálogos. Si yo le digo que me busque los elementos text que tengas, me va a devolver 1. Me va a devolver, la matriz me devuelve solo 1 porque solo hay un text que es este.
¿Ves? Si yo le digo, por ejemplo, a la jerarquía no. Al myDialogTransform, por ejemplo, le digo tag. Y a este tag le digo enemigo. Y al diálogo 3 también es un enemigo. ¿Vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, a la jerarquía, yo estoy en esta pantalla y yo quiero saber cuántos enemigos tengo. Entonces me voy al tag en minúsculas, ¿vale? Yo tengo 2 enemigos. De las 4 imágenes que hay, de las 4 imágenes hay 2 que son enemigos, que es el diálogo 1 y el diálogo 3, ¿vale? Porque les he puesto el tag. Los demás, el tag de los demás está vacío porque no les he puesto nada. Entonces yo le digo a la jerarquía, pues yo le digo, oye, búscame todos los elementos que tengas que sean enemigos, ¿vale? Entonces yo le doy a buscar y me da error, porque tag no es una función, me dice. A ver, 188, que hemos hecho mal, que tag no es una función, claro. ¿Veis? Por no tener hecha lo que os dije. Hay que hacer la documentación. Cuando ya nos pongamos a hacer el juego, tenemos que tener la documentación y todo esto, ir mirándolo en la documentación. Venga, esto ya no da error. Entonces nosotros, la jerarquía, en la 237, en la 239, porque hemos añadido 2 líneas, 239, lo que ha hecho es encontrarnos 2 enemigos, ¿vale? Nos han encontrado 2 enemigos, que si esto los abrimos, ¿vale? Tenemos nuestro ID, su diálogo 1 y el diálogo 3. Diálogo 1 y el diálogo 3 son los enemigos, ¿veis? Hemos encontrado los enemigos. Y, por supuesto, esto funciona. Elemento 0 punto transform punto size new size, por ejemplo, voy a poner 50-50, lo voy a cambiar de tamaño. A este enemigo le cambio de tamaño. Y al elemento 1 de la matriz, que tenemos 2 elementos, punto transform punto rotate es igual a 90. Lo voy a rotar 90. Yo esto lo salvo y efectivamente me lo ha rotado y el diálogo 1 no me ha cambiado el tamaño. ¿Por qué? Porque algo le hemos hecho mal. Transform size 50-50. Esto seguramente será porque no estamos colocados en el sitio correcto para mover el tamaño. Esto estamos moviendo el tamaño, pero luego le tenemos puesto true, y como esto lo hace antes, de que... A ver, esto lo voy a quitar de aquí. Como esto lo está haciendo antes, lo que os dije al principio cuando creamos la imagen, como esto lo está haciendo antes de que esté cargada la imagen, la he puesto 50-50, pero al ponerle true al diálogo, veis que está con el true, después ha cargado la imagen y lo ha puesto a su tamaño. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que venirse, por ejemplo, al run aquí, por ponerte un ejemplo, que ya aquí ya nos dice que el 3 está cargado, y aquí pues le vamos a cambiar el tamaño. Lo salvamos y efectivamente ya nos ha puesto el tamaño 50-50. ¿Veis la importancia de saber cómo funciona nuestro código? Podríamos haber estado toda la tarde viendo por qué no nos cambia el 50 a 50 y 50 el tamaño. Y es porque si movemos el transform de la imagen
antes de que esté cargada y le tenemos puesto a true, es decir, aquí le estamos diciendo, acordaros que aquí le estamos diciendo al objeto imagen, le estamos diciendo, una vez que hayas cargado la imagen, actualízame el transform, el tamaño y todo, y el clip interno, el clip de la imagen, automáticamente pónmelo a su tamaño real, al tamaño al que tenga esta imagen. Como yo lo he cambiado aquí antes de que el load se haya completado, se completa el load y me cambia el valor. Creo que está entendido. Y pues ese es el funcionamiento principal del hierarchy. Luego el hierarchy también tenemos, que no hace falta hacer las pruebas. Tenemos las dos formas de eliminar, con el ID del objeto o poniendo el index. Y poco más ya. Salvar, ver que no tenemos errores. Y luego ya pues el hierarchy, o si queréis vosotros que le implemente yo alguna funcionalidad que necesitéis para cuando estéis haciendo vuestros propios juegos, me lo decís y lo implementamos. Y entre todos vamos haciendo la librería cada vez más grande. Si merece la pena, incluso la podríamos subir al GitHub para entre todos ir creciendo en las versiones. Pero bueno, de momento aquí tenemos esta librería potente. Nos queda hacer la de animación para el siguiente vídeo, para que nuestros gráficos se animen. Ya vamos a cambiar todo esto, vamos a limpiar todo el código. Todo esto que ya empieza a estar un poquito enredado y a mí no me gusta que haya tanto código enredado. Vamos a limpiar el código, vamos a hacer la función de animación que va relacionada con la función, el objeto animator, que va relacionado con el imagen, y ya casi nos ponemos a programar. Y bueno, vamos a hacer otro objeto. Vamos a hacer otro objeto aparte del hierarchy que creo que va a ser muy importante, ¿vale? Que va a ser la SUIS, que lo tenemos aquí, ¿veis? Lo tengo preparado, ya preparado para hacer después del animator. Vamos a crearnos una clase que se llame UI para implementar nuestro juego, para que podamos tener aquí los títulos, los créditos, cuando las vidas que nos quedan, lo que vamos haciendo. Aquí abajo, si quieres información, la vida que nos queda, cuántas vidas tenemos, si hemos puesto un arma, si hemos cogido otro, todo lo que sería la SUI, el interface usuario, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer con div independientes al canvas, para que podamos tener toda la implementación de la interface de usuario sin gastar ni un solo recurso prácticamente de lo que es nuestro juego. No vamos a usar el canvas para las SUIs, pero va a estar directamente relacionado, gracias a nuestra librería, va a estar directamente relacionado con nuestro juego y nuestras funciones. Gracias, como siempre, suscribiros si os gusta el vídeo y el tutorial, nos ayudáis con el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.